¿Qué tal? Comenzamos con una nueva entrega de Historias de Vida. Hoy, con la temática de las escuelas y la docencia. Son varias las instituciones que merecen ser destacadas. Y comenzaremos con Leonor Kuhn, quien nos da datos sobre la escuela número 114 de Puerto Rico. La Escuela Nacional 114 se la considera la primera escuela pública del Alto Paraná misionero. Recordemos que Puerto Rico fue fundado en 1919. Una de las primeras preocupaciones que tuvieron los inmigrantes fue la de aprender el idioma. Entonces hicieron una gestión con la administración de la colonia y lograron la creación de la Escuela Nacional 114 en el mayo de 1922. Justamente en el año 2022, esta escuela cumple sus primeros 100 años de vida. Fue muy importante en aquella época para los colonos porque ellos desconocían el idioma nacional. Entonces mandaron a sus hijos y sus hijos luego le hacían de intérpretes ante las numerosas requisitorias de cuando tenían que hacer un trámite, hacer compras, ese tipo de cosas. Esa escuela fue fundada y tuvo su primer director, Ubaldo Carballo, y la vicedirectora era una señorita maestra de Posadas, Delicia Krieger, que luego se casó con Ubaldo Carballo. Esa por muchísimos años fue una escuela rancho que estuvo en condiciones sumamente precarias, en un galpón alquilado, en una zona bastante céntrica de lo que hoy es Puerto Rico. Ahí estuvo muchísimo tiempo hasta que una comisión formada al efecto, una comisión de padres, hizo gestiones al entonces gobernador Ripoll en la década del 70 y bueno, poco a poco se logró la compra de un nuevo terreno y luego en el gobierno militar se consiguió la construcción de la escuela. Por eso esa escuela lleva el nombre de Fragata Santísima Trinidad. Y si observamos las fotografías del edificio, vamos a ver que en un sector el edificio tiene unas ventanas redondas que simulan los ojos de buey de una embarcación. Es decir, es la réplica de una embarcación. Como fue patrocinado por la Armada Argentina, entonces ellos dejaron su impronta en esa escuela. Esa escuela fue muy importante para Puerto Rico porque por muchos años fue la única escuela primaria de la zona. En un principio solamente tenía hasta cuarto grado, hasta muy entrada la década de 1940. Pero así y todo, los hijos de la primera camada de inmigrantes tuvo una excelente formación porque al mismo tiempo en un turno concurrían a la escuela parroquial alemana, donde estudiaban todas las materias, las mismas materias en idioma alemán, y en el otro turno concurrían a la escuela pública, donde se impartía la enseñanza en el idioma alemán. Por eso siempre decimos que ese primer plantel de hijos de inmigrantes tuvo una excelente formación. Volviendo entonces al tema, el karma de esa escuela siempre fue el edificio. Después de tantos años de estar en una situación muy precaria, en 1979 se pudo inaugurar el edificio moderno, el primer edificio propio, con el que la escuela cuenta actualmente. Con el tiempo, esta escuela pudo completar todos los ciclos, todos los niveles educativos, desde el nivel inicial, que hoy en día está aparte, pero también después pudo incorporar la formación profesional, porque allí mucho tiempo funcionó también una escuela para adultos. O sea, el aporte de esa escuela es sumamente valioso
para lo que es nuestra región. Nos trasladamos a Montecarlo para conocer la historia de un colegio que cumplió 60 años. El Instituto Madre Teresa Mitchell, de la mano de Gladys Santa Cruz de Bustamante. Mi nombre es Gladys Bustamante. Hace un par de años ya que estoy participando de este gran desafío que lleva adelante Fundadores de contar historias. Y bueno, soy docente y este año mi trabajo es sobre el Instituto Madre Teresa Mitchell, que el 18 de marzo del 2023 estará cumpliendo sus 60 años. En realidad, este trabajo cuenta un poco más acerca de los últimos años. Yo en este libro del volumen 8 ya había hecho un trabajo contando los 50 años del instituto. Cuando cumplimos 50, toda la parte histórica está en este libro. Así que acá van a encontrar toda esa primera parte. Después, en un segundo trabajo, hubieron muchas transformaciones en el instituto y era necesario aclarar un par de circunstancias y de sucesos allí, y entonces contamos otra vez una parte de la historia, una etapa de transformación y una mirada al futuro. Y eso es en el 2019, ¿sí? Así que estuvimos presentando diferentes trabajos ya, siempre en el formato del libro de Historias de Vida de Montecarlo. Y este año contamos un poquitito más porque todos siguen trabajando, tanto desde la congregación, las hermanas, que son nuestro pilar ahí, directivos, docentes, sobre todo las familias, el apoyo de las familias, los alumnos que se caracterizan por esa educación especial que tenemos ahí con orientación cristiana, que tratamos de resaltar eso y que en los chicos se note esa diferencia. Y bueno, desde el personal de maestranza, todo siempre abocado a un mismo objetivo, que es cuidar el instituto y sobre todo cuidar de nuestros niños, para que tengan una formación integral como personas, no solamente en lo cognitivo, sino también en la parte espiritual, que es lo que lleva adelante nuestra institución. También los docentes tienen apoyo de parte de la iglesia, el Padre Mario, que tiene también un área que nos cuida y que siempre está pendiente ahí de todos los docentes y si existen algunas problemáticas que necesitan ser habladas, si necesitamos apoyo, entonces siempre está ahí al pendiente. Como así también los alumnos tienen su gabinete especial, también con psicólogas, con psicopedagogas. Y en secundaria también el tema de las tutorías fue muy importante en estos últimos años, porque los chicos que tuvieron dificultades por ahí tienen ese apoyo de que el profesor está en contraturno y los puede ayudar en lo que necesite. Y el trabajo que fue presentado el 4 de mayo, bueno, les leo una conclusión pequeña como para que redondear este trabajo de los 60 años, que no es poco y que todavía hay mucho para contar. En este trabajo también tengo muchos testimonios de docentes, exdocentes, directivos, algunas familias que cuentan un poco su experiencia y su paso por la institución.
Gracias al aporte de todos, el Instituto sigue sosteniendo los valores insustituibles para la formación integral de niños y jóvenes en la comunidad de Monte Carlo. Continúa trabajando en la capacitación docente, mejoramiento de la infraestructura, trabaja de manera fundamental en el proyecto pedagógico e institucional, con la mirada siempre, como lo decía el padre, como lo hiciera el padre Matías Miller, en los valores católicos cristianos, destacando en ellos el carisma de la fundadora Beata Madre Teresa Grillo Mitchell, que es nuestro pilar también ahí, que siempre nuestra mirada está en ese carisma de ella, como para identificarnos desde la caridad, la solidaridad, la empatía, y esos valores fundamentales tratamos de fomentar y de mantener siempre. Agradezco un montón a todas las personas que me dieron sus testimonios, a los que colaboraron para el trabajo, a los directivos, sobre todo a las hermanas que siempre confían en mi trabajo. Así que muchas gracias y muchas bendiciones para este 60 años. Y que bueno, Dios y Madre Mitchell nos siga guiando siempre en bien de todos los niños y todos los jóvenes que asisten a nuestra institución. Hay más historias, pero ahora es el momento de hacer un recreo. Qué suerte que este año también la tenemos a ella, que nos traslada a lugares mágicos y nos reconforta con apreciada nostalgia. Verónica Stockmayer nos presenta Juegos de Infancia. Desde la nostalgia, Juegos de Infancia. Pisa, pisuela, color de ciruela, vía, vía en este pie. No hay de menta ni de rosa para mi querida esposa que se llama Doña Rosa y que vive en una choza. Y la que contaba te marcaba con un palito los pies. El que resultaba marcado al final se escondía y después lo olvidé. Vayamos por Don Juan de las calzas blancas, que estaba enfrente, y uno iba en larga hilera de chicos tomados de la mano. Don Juan de las calzas blancas, ¿qué desea mi señor? ¿Cuánto pan hay en el horno? 25 y un quemado. ¿Y quién lo quemó? Este pícaro ladrón. Y señalaban a uno, pobre que iba preso. La misma hilera lo enredaba y lo entregaba. Fulano se va, atado por cadena. Átenlo bien, si no se va a escapar. ¿Y qué pasaba después con todos los presos? Era el que terminaba con: primer ángel, ven a mí. No puedo porque está el diablo. Alza tus alas y ven a mí. Y uno se animaba, claro. Hojita verde. Había que tener sí o sí una hojita o una ramita verde, verde, nada de marchita, porque te decían hojita verde sin pido, sin nada, y si no, tenías prenda. Casi siempre tenías que darle un beso al que más te gustaba o al que menos. Eso sí tenías suerte, porque te podían mandar a decirle cualquier pavada a la maestra. La más linda consistía en que todas las nenas nos subíamos a un murito, a una escalera, a un cantero. Una, que era juez, te tomaba de la mano y te tenías que dejar llevar y tratar de quedar en linda pose con la fuerza del envión. Las estatuas vivientes tenían que esperar que todas hubiesen sido lanzadas y que la jueza decidiera quién era la más linda. La tatuita era que en lo mejor de una carrera te gritaban ¡tatuita! Y te tenías que quedar como te pescaran o perdías y venía la prenda. Movidito, el elástico y la soga, entrar del derecho, del revés y saltar picante, picante. El tejo, que nosotros no le decíamos rayuela, sino a la que terminaba en cielo. La parte de hacerlo a ciegas diciendo an, y si no pisabas ninguna línea te decían talán, era la más emocionante. Juegos,
más las rondas de déjenla sola, sola y solita, que la quiero ver saltar y brincar, andar por los aires y moverse con mucho donaire. Y vos dentro de la ronda salticabas alegre hasta que le abrían el cerco al que trataba de atraparte. La ronda decidía si te ayudaba, cuándo y cómo, levantando los brazos para que el otro entrara o agachándose todos a ras de suelo para que uno saliera y el otro no, o sí. Y ahí podías dejar de tener donaire. ¡Ay, las tardes! Eran una gloria en la Villa Alta, Villa Ranger. Los cowboys se adueñaban de todo. Andábamos armados hasta los dientes, rifles, escopetas, revólveres, armas largas y armas cortas. Si se perdían en la contienda, se recuperaban en el mandiocal y cada cual elegía gusto. En casa había patios, 4, con terracitas, por eso se transformaba en el escenario escogido. El patio de atrás, las 2 terracitas que atravesábamos volando en nuestros corceles y el patio de adelante donde estaba la oficina de sheriff y el bar. Todos nos metíamos a buscar pleitos y a tomarnos un trago en el bar después de abrir las puertas batientes con bastante insolencia. Los malos o los buenos divisábamos al enemigo emboscados en la montaña, cerca del pueblo del patio delantero. Era el techo de nuestra casa, de cartón, caída suave en la parte que daba al patio. Se subía por una guayaba. A mi mamá, mucha gracia, no le hacían 5 o 6 o 7 maleantes sobre el techo. La vigía terminaba con cada uno bajando por la guayaba antes de subirse al caballo, que se fustigaba pegándose cada cual en sus propias nalgas, galopando con ruido. Si nos cansábamos de los vaqueros, se cambiaba el escenario. Bolitas, corralito o pozo. El corralito se marcaba con una de las bolitas. Dentro, cada cual colocaba su apuesta. Tenía que ser buena, no cachuza ni picada. Con el punto tratabas de sacar del corral la mayor cantidad de piezas y te las quedabas. Había mucha estrategia, igual que en el pocito, que se marcaba lo más pequeño posible hundiendo una bolita. Ganaba quien, además de sacar del juego a los compañeros, hacía pocito. La época de las bolitas, que llegaba puntual todos los años igual que la de las figuritas, te hacía llorar de dolor a la hora del baño. Tenías las cutículas hechas bolsa. Y si no, carreras de bici en el circuito frente a la casa de los Bob, donde estaba el topecito, pasando por la báscula del secadero después de las 4 de la tarde. También organizábamos partiditos detrás de la báscula. Nosotros poníamos la pelota, número 5 y linda, no era hueví. El único problema era que en tiempos de cosecha de hierba los partidos se interrumpían a cada rato, porque por ahí pasaban los camiones cargados con raídos después de ser pesados en la báscula. Había que sacar los arcos marcados con piedra y dejar libre la cancha. Muñecas, sí, con Mirta Keller, con Liliana Verón, con Elsita Ranger. Elsa tenía una muñeca hermosa que hablaba y lloraba en alemán, regalo de su opa Jacobo. Yo empardaba con un bebé piel ros, con pañal, batita, mamadera y frazadita, que en una Navidad me había regalado el Papá Noel en la casa de la tante Jane, en Campo Viera. Ay, daría la vida por una sola tarde de juegos, asediando en la montaña, cabalgando en ese caballo que jamás nos tiraba, bajando una a una las terracitas del patio, persiguiendo a los malos del mundo. Ay, si pudiera calzar un ratito los sacachispas y detener el tiempo para jugar un partidito con Jorge, Rolly, Pinocho, Ernesto, Alfredito, Benjamín y Neneco Alonso, Cacho. Si pudiera abrazar un ratito nomás
a Silvia Hortensia González, tan entera, a Mari Mesa, a mis compañeros de escuela. Acá están, en el rinconcito del corazón que guarda las cosas buenas que hacen posible seguir intentando. Ahora veremos a Irma Benítez, quien presenta un trabajo sobre una institución que cumplió nada menos que 100 años, la ex escuela número 132, actualmente Escuela de Frontera número 607. Soy la docente Irma Gladys Benítez de la Escuela de Frontera 607. Realizamos un relevamiento histórico con mi colega Karina Cáceres, también docente de la institución, en el marco del centenario de la Escuela de Frontera. Paso a contar brevemente qué hemos encontrado en este relevamiento histórico que nos tomó aproximadamente 6 meses, y para entender el contexto de por qué esta escuela es considerada la escuela pionera de Montecarlo. La escuela 132, como se llamaba originalmente, estaba ubicada en el paraje Campiñas de Américo, de la zona de San Pedro. Recientemente hicimos algunas averiguaciones y la escuela 132 probablemente estuvo mucho antes de 1922 asentado en ese lugar con su maestro don Antonio Jacinto Dagorret, que es considerado el docente pionero de la escuela 132. El contexto de la fundación se da en que los obreros de la región tenían asentado allí su familia y por lo tanto precisaban de la educación. Posteriormente, en 1921, la escuela queda sin matrícula, se decide el cierre y a la vez en ese entonces se estaba haciendo el reclamo de una escuela aquí en la colonia de Montecarlo. Estaban los colonos, por lo tanto era imperiosa la necesidad de una escuela para sus hijos. Montecarlo recién estaba dando sus primeros pasos como colonia. El director nacional de escuela decide el traslado junto con su maestro aquí a la zona de Montecarlo, a la colonia. Hay que tener en cuenta que en ese entonces todos los caminos eran picadas y no había habitantes más que algunos asentamientos de obrajeros y de la primera generación de colonos. La escuela llega aquí en el mes de julio, después de 8 días de camino, a lomo de mula con su pizarrón, algunos muebles, su escritorio. Su maestro don Dagorret venía a caballo después de mucho tiempo. De camino llega y se asienta a las orillas del arroyo Bonito en un rancho que había quedado de unos obreros que trabajaban para la compañía colonizadora del Dorado. Es importante recalcar que la escuela abre sus puertas aquí en Montecarlo. Su primer día de clase queda establecido el día 21 de septiembre de 1922. Había mucho monte, mucha selva y obviamente la geografía cercana al arroyo era por la razón justamente que estaba cercana al río Paraná, que es donde se registraba los movimientos de transporte, de todo lo que era el circuito comercial se estaba asentando a las orillas del río. Entonces, en ese lugar se asienta la escuela porque la mayoría estaba en esa región. Otra curiosidad de este hecho histórico para Montecarlo es que ese día se iza la bandera y se entona el himno nacional. Aquí estamos frente a una muestra de soberanía, estamos presenciando el primer hito
de argentinidad en lo que es nuestra colonia Monte Carlo. Según los documentos, hay una fotografía en donde quedó grabado ese primer día de clase tan importante, que marcaría el comienzo de la vida histórica o institucional de nuestra escuela de frontera hoy. Hay varias variantes aquí que hacen a la riqueza de la historia de nuestra escuela 132, hoy escuela de frontera. La diversidad cultural que se registraba en ese entonces, una cantidad importante de inmigrantes alemanes, paraguayos, y entonces también se daba una barra de comunicación tanto entre los docentes que se fueron sumando y los alumnos, que significa una barrera y un desafío importante en ese entonces. Es evidente que eso fue mejorando, que fue mechando y fue generando nuestra nueva identidad como montecarlenses, porque a medida que iban asistiendo los inmigrantes se fue como unificando esa cultura, nuestra cultura nacional. Hay documentos fotográficos que otra cuestión y otra base muy importante en el que se registra el acto del 25 de mayo de 1926, allí a la orilla del Arroyo Bonito, con nuestros colonos, nuestra primera generación de montecarlenses, asistiendo a un acto en donde es una vez más la reafirmación de nuestra argentinidad. Nuestra institución fue avanzando. En 1942 se realizó una estadística en donde la población crece debido a todo el flujo económico que se viene realizando, y para ese año ya contaba con una matrícula de 345 alumnos, entre mujeres y varones, lo que indica desde 25 alumnos desde el 1922 a 1942, un poquito más de 20 años, se notó la diferencia, y la escuela de frontera pasa a ser la institución que articula a nuestra cultura, a nuestro desarrollo económico y educativo. Más adelante surgieron, como en toda vía institucional, una tragedia en 1958, se vuelve a reedificar la escuela en 1963, y en 1972 se realiza el primer cincuentenario. En 1927 se celebra la boda de diamante de la institución, y este año 2022 celebramos nuestro centenario como escuela pionera. Nos despedimos. Será hasta un próximo encuentro, ya que quedan muchas más anécdotas por compartir. Los esperamos en el próximo programa.